Muy buenos días a todos. Qué privilegio tan lindo tengo esta mañana de compartir la palabra con ustedes. Nuestro pastor está en esta mañana compartiendo el mensaje y llevando la palabra de Dios en otra iglesia. Qué privilegio, qué hermoso. Amén, démosle un aplauso. Qué bendición que nosotros como ministros del Señor, como hijos de Dios, podamos compartir la palabra del Señor en otras congregaciones y podamos ser un instrumento de bendición para otras familias de la iglesia. Quiero contarles que como ayuda idónea de mi esposo, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra con todos ustedes. Les pido que por favor inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este privilegio que es poder recibir tu palabra, pero también poder compartir tu palabra, Señor. Yo hoy bendigo en el nombre poderoso de Jesús este tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas hablando, que tú seas ministrando, que tú seas, Señor, dejando esa semilla que es tu palabra en el corazón de cada una de las personas que está en este lugar. Que esa semilla caiga en una tierra fructífera, que dé fruto al 100%, Señor, y que esta palabra, Señor, que tú hoy traes para tus hijos, para tu casa, sea una palabra de bendición que pueda dar fruto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, amados. Dios, démosle un aplauso al Señor. Una de las cosas más hermosas que sucede o que he visto en la iglesia muy lindas es que cuando hay un bebé que llega a la vida de un matrimonio, de una familia, ese bebé, esa niña o ese niño siempre tiene un parecido con su padre o con su mamá. En el caso mío, cuando vamos a alguna parte o cuando nos presentamos como familia y ven a Sarita, nadie puede evitar decir: pero es que Sarita es igualita a su papá, es que Sarita es la cara del papá. En una ocasión, aquí en la iglesia, una mamita me decía: pastora, yo quiero que usted me diga algo. ¿Usted cómo hizo para que Sarita saliera igual a su papá? Entonces yo le dije: pues mira, la verdad, yo hice mi parte, mi esposo hizo su parte y parece que él como que hizo más esfuerzo porque salió igual a él. Y resulta que los hijos o las hijitas siempre tienen un parecido con su padre o con su mamá, pero más a su papá. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, amados. Cuando nosotros como hijos de Dios llegamos a la iglesia, cuando nosotros estamos de repente fuera del Señor, en el mundo, sin conocer esa verdad que nos quita la venda de nuestros ojos, tenemos algo muy hermoso, una palabra clave en la vida de todos nosotros, y es la palabra identidad. Identidad es saber quién eres tú, pero quién eres tú no para tu esposo, no para tu papá o tu mamá. ¿Quién eres tú en Cristo? Porque esa es tu verdadera identidad. Cuando nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros llegamos a la familia de Dios y nos damos cuenta que esa palabra tan hermosa de Juan 1:12 se cumple, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. En ese momento, aunque parezca una palabra pequeña, esa palabra pequeña tiene mucho poder en tu vida, porque a partir de esa gran verdad de ser una hija o un hijo de Dios, tienes una potestad, tienes un derecho, tienes una identidad que te hace diferente, que te hace valioso. Amén. Por eso cuando nosotros llegamos a la familia del Señor es muy importante que nosotros comencemos conociendo cuál es nuestra identidad. ¿Por qué lo digo, amados? Porque cuando tú llegas a la iglesia, generalmente tú no llegas en tu mejor momento. Cuando tú llegas a la iglesia, tú llegas en tu peor momento. Cuando tú vienes a esta casa, cuando tú vienes a este hospital, tú llegas en el peor momento. Y recuerdo, estaba leyendo el llamado de Mateo. Cuando Jesús llamó a Mateo, que era, todos recordamos, recaudador de impuestos.
Él estaba allí trabajando, él era agiotista, él era cobrador de impuestos, y Jesús entre esa multitud lo llama, así como te llamó a ti, así como me llamó a mí. Yo no era recaudadora de impuestos, pero era, hagan de cuenta, una samaritana o alguna de ellas. O sea, yo no era la que estaba en la primera fila de la silla. Yo era de dudosa reputación. Yo no era la más santa ni la más juiciosa. Yo estaba bien lejos del Señor, pensando que estaba muy bien en mi vida, en el mejor momento de mi vida. Y Jesús llama a Mateo, y Mateo, dice la Escritura inmediatamente, que dejándolo todo, le siguió. Y cuando las personas vieron que Mateo estaba sentado con Jesús en una mesa de pecadores, todos empezaron a murmurar y le preguntaron: Jesús, ¿tú qué haces sentado en la mesa con tantos pecadores? Y Jesús dijo: yo quiero que ustedes sepan que yo he venido no a llamar a los sanos, yo he venido a llamar a los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, yo he venido a llamar a los pecadores. Amén. Por eso nosotros hoy estamos aquí, amados, porque éramos pecadores, pero Dios nos lavó por medio de la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y nos dio una identidad de hijos. Pero no solamente quiere que seamos hijos, Él también quiere que nosotros tengamos y que conozcamos nuestro propósito. ¿Usted quiere conocer en esta mañana cuál es su propósito, amado? Es una cosa muy importante, porque nosotros no podemos llevar una vida sin propósito. Es como si usted estuviera en medio del mar, en una nave, en un barco, en un bote, sin una dirección. Creo que la vida sin propósito en Cristo es como estar en medio del mar, en medio del desierto, sin una brújula, sin una dirección y sin un timón. Tú no sabes para dónde vas. Tú no sabes si ir a la derecha, a la izquierda. Tú no sabes a dónde vas. Por eso nosotros como hijos tenemos un propósito. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados por Cristo para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero ¿cómo puedo llevar a cabo mi propósito, pastora? Yo quiero cumplir mi propósito, pero no sé qué debo hacer. Mateo 22, 37 al 39, estaba Jesús con sus discípulos compartiendo, como lo vemos en el Nuevo Testamento, y le dicen sus discípulos: Señor, ¿qué debemos hacer nosotros para cumplir la ley? Porque el Antiguo Testamento está lleno de ley, una ley que ninguno pudo cumplir. Por eso Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, para que la salvación no fuera por obras, sino fuera por gracia. Y le dicen sus discípulos: Señor, ¿qué debemos hacer? Y dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dígale por favor a la persona que tiene a su lado: tengo que amarte. Pero dígale de verdad, Andresito, ni se volteó siquiera. Ni se volteó. ¿Qué? Uy, no, a mi hermana, no, pastora, eso es muy difícil. ¿Sabe qué me da risa? Que eso cuesta mucho. Vuélvale a decir a la persona que tiene a su lado: te mereces ser amado. ¿Y saben cuál es el más grande mandamiento, amados? Es el amor. El amor es el más grande mandamiento, y la clave para hacerlo es por medio del amor del Hijo, que recibe el amor del Padre. El mandamiento más grande, escúcheme bien, amados, en esta mañana, es el amor. El amor, no tu amor, porque mi amor falla, amados. Nuestro amor humano es imperfecto. El amor de un hijo y una hija que es amado y amada por su padre. Esa clase de amor sí es un amor que puede tener fruto, amados. No sé si ustedes recuerdan
esa parábola es una parábola que a mí me fascina. Es una parábola que encontramos en Lucas del hijo pródigo. Ese hijo que se fue de la casa del padre, donde habían dos hermanos, el uno era perfecto y el otro era necio, el rebelde, el necio, el que siempre lleva la contraria. Creo que en la casa de todos siempre hay un hijo pródigo. ¿Amén? Claro que para las mamás todos los hijos no son pródigos, ninguno es pródigo. Y ese hijo se fue, se gastó toda su herencia, la malgastó, se la tomó en trago, en rumba, en mujeres, se gastó toda la herencia. Y cuando estaba en la inmunda, como muchos de nosotros hemos estado sin Cristo, él dijo: ¿yo qué hago aquí comiendo con los cerdos, las algarrobas? Yo tengo que regresar a la casa de mi padre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y dice la escritura que ese pródigo iba caminando hacia la casa de su padre y su padre lo estaba esperando desde la ventana. Ese padre estaba en la ventana esperando al hijo que volviera, y cuando vio que venía el papá salió corriendo y abrazó al hijo y no le permitió que se excusara ni que le pidiera perdón, simplemente lo abrazó en el cuello, lo abrazó y hizo una fiesta cuando ese hijo volvió a la casa del padre y reconoció que sin su padre no tenía nada, reconoció que en la casa del padre tenía todo lo que él necesitaba. Y ese amor de ese padre incondicional, ese amor de ese padre que amó sin medida, amados, es el mismo amor que nosotros recibimos un día cuando por primera vez nos predicaron de Cristo, y gracias a esa persona que te predicó de Cristo, tú hoy estás aquí sentado en la mesa del Padre. Porque hubo una persona que te habló y te contó de ese amor incondicional, de ese amor salvador, de ese amor que no tiene condición, amados. Y cuando hablamos de amar a Dios sobre todas las cosas, como es ese mandamiento, tenemos que preguntarnos: ¿nosotros realmente amamos con todo nuestro corazón de hijos a Dios? ¿O dónde está hoy puesto nuestro corazón? ¿Dónde está hoy puesto la prioridad en nuestra vida de Dios? Dios, ¿en qué lugar de nuestra vida está, amados? Realmente en nuestro corazón, ¿qué lugar ocupa Dios el día de hoy? ¿Ocupa el primer lugar? ¿Ocupa el tercer lugar porque primero está tu esposo o tus hijos o tu trabajo? ¿Realmente nosotros estamos amando con todo nuestro corazón de hijos al Padre, amados? Podemos preguntarnos en esta mañana si realmente amamos con toda nuestra alma de hijos a Dios, o cuál es la motivación por la cual nosotros hacemos todas las cosas. ¿Cuál es la motivación por la cual servimos en la iglesia? ¿Cuál es la motivación por la cual tú estás viniendo a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? Porque si algo mira Dios en nuestra vida, amados, es la motivación. ¿Por qué queremos viajar? ¿Por qué queremos abrir una iglesia? ¿Por qué queremos ser líderes espirituales? ¿Por qué queremos tener discípulos? ¿Por qué queremos predicar? ¿Por qué queremos ser cristianos? Con toda nuestra mente de hijo, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es esa batalla que estás luchando en esta mañana, hoy en tu mente, que es la batalla más fuerte que comienza en la mente y baja a nuestro corazón, que está impidiendo que tú puedas servir al Señor y cumplir el propósito de Dios al 100%? Y perdónenme que les haga estas preguntas porque ya no están sonriendo, sino que están ahora un poco más serios, amados. Pero es que el evangelio se trata, y la palabra de Dios se trata de que nosotros podamos también ser confrontados por medio de la palabra en nuestro corazón. Porque la palabra es un espejo que nos muestra realmente qué está sucediendo en nuestro corazón y en nuestra vida cristiana con respecto al Señor. Porque somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, el Señor espera que nosotros podamos tener
también ese amor, recibir ese amor, pero también nosotros debemos tener algo que se llaman responsabilidades de hijos. Nosotros en la casa, aquellos que son padres, saben que tenemos un hijo o una hija, pero esos hijos, a pesar de que son amados, también tienen una asignación, una responsabilidad. Jesús nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús en la cruz del Calvario mostró ese amor precioso en todo su esplendor, cuando entregó su vida por amor a todos nosotros, cuando aún éramos pecadores, dice la Escritura. Jesús es el ejemplo de perdón, Jesús es un ejemplo de sacrificio, Jesús es un ejemplo de obediencia, Jesús es un ejemplo de servicio y de renuncia, amados. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tu prójimo y nuestro propósito, amados, es que nosotros podamos, a través del amor de Dios, mostrar a Cristo. El propósito es que nosotros podamos, a través de ese amor que hemos recibido, mostrar a Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo, amados? ¿Cómo podemos nosotros, aquellos que hemos sido escogidos, elegidos, mostrar ese amor de Cristo? Nosotros podemos hacerlo cumpliendo una asignación que Jesús no solamente le dejó a sus discípulos, sino a nosotros también, que está en Mateo 28, 19 al 20. ¿Alguien la sabe? Un aplauso para José. Muy bien, José. Ese amor de Dios se muestra a través del prójimo en Mateo 28, 19 al 20, y se las voy a leer. Vayan, les dijo Jesús, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, amados. La gran comisión es mostrar el amor de Jesús. ¿Cómo, amados? Discipulando a las personas que Dios pone en nuestra vida. Cuando nosotros conocemos del Señor y llevamos algún tiempo en el Señor, nosotros ya tenemos las herramientas para hacer discípulos, amados. Cuando tú llegas a los pies del Señor, eres evangelizado, empiezas ese camino con el Señor, llega un momento de tu vida donde tú debes adquirir una palabra muy importante en la vida cristiana que se llama la madurez espiritual. Cuando tú empiezas a caminar con el Señor, y creo que aquí casi todos ya han caminado con el Señor, amén. Creo que aquí bebés espirituales, no sé, por ahí 5, no sé si más. Creo que nosotros ya, muchos más del 80% de la iglesia, ya no somos bebés espirituales. Nosotros debemos adquirir como hijos de Dios, como iglesia, una madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual, amados? Madurez espiritual tiene que ver con responsabilidades. No tiene que ver con cuántos años llevas en la iglesia, no tiene que ver con si eres o no eres, o sirves o no sirves. Madurez espiritual tiene que ver con tu responsabilidad, con las cosas que Dios te ha asignado. Tú puedes venir a la iglesia por años, 10 años, 15 años, 7 años, 8 años, y ser una persona inmadura espiritualmente. La madurez es cuando tú recibes una responsabilidad de cuidar, de acompañar a otra persona y compartir con ella lo que Jesús ha hecho en tu vida, y compartir con ella y enseñarle a ella esas herramientas que lo van a ayudar a permanecer, a fundamentar su vida cristiana y poder cumplir el propósito para su vida. La pregunta que surge en esta mañana: ¿tú quieres ser ese facilitador que puede ayudar a otras personas a que permanezcan en Cristo, a que crezcan para Cristo, a que den fruto para Cristo? ¿Cuántos quieren hacerlo? Levante su mano. Todos.
¡Qué bendición! Es una gran bendición. ¿Y cómo vamos a cumplir esa gran comisión? ¿Cómo vamos a ser esos discípulos? ¿Quién es el ejemplo más poderoso que dejó su legado espiritual en 12 personas? Jesús es nuestro mayor ejemplo de un hombre que acompañó y que preparó a 12 hombres para que pudieran ellos recibir ese legado espiritual. Y vamos a aprender en esta mañana, amados, porque el propósito de estar en una iglesia es equiparnos, es aprender, es tener las herramientas para que nosotros podamos crecer y madurar a la estatura de Cristo, ser una iglesia que en este tiempo maranata puede entender que debe tomar una posición y una asignación de Dios para su vida. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Jesús invirtió tiempo de calidad y tuvo mucha paciencia con sus discípulos. Yo te quiero hacer una pregunta. Si tú eres un líder de redención, estás invirtiendo tiempo de calidad y estás teniendo paciencia con tus discípulos para acompañarlos en su proceso de formación espiritual y de crecimiento, amado. Porque Jesús tuvo mucha paciencia con sus discípulos, porque ellos no eran teólogos, ellos no eran abogados, ellos no eran médicos, no eran arquitectos, ellos eran hombres del vulgo, dice la palabra. Eran hombres como tú y como yo, comunes y corrientes, pero dispuestos a dejarlo todo por el Señor, como tú y como yo. Jesús tuvo mucha paciencia. En Juan 14:9 dice, y Jesús les dijo, cuando estaban compartiendo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Estaban con Jesús 3 años, durmiendo, desayunando, libertando endemoniados, sanando enfermos, resucitando muertos. Y todavía tienen el descaro de decirle: ¿y tú quién eres? Jesús, ¿cómo podremos saber quién eres tú? Y Jesús les dice: ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro, que no le reveló ni carne ni sangre, dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice: ay, no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro. Pero ¿y Felipe? Tanto tiempo contigo y no sabes todavía quién es tu rabí, quién es tu maestro. ¿Acaso no has visto todo lo que te he enseñado? Pues no, había estado 3 años pero no había visto nada. Entonces Él tuvo paciencia, amados. Esa misma paciencia y perseverancia que debemos tener nosotros para amar a la persona que tenemos al lado en nuestra iglesia. Mira a la persona que tiene a su lado. Téngale mucha paciencia. Téngale mucha paciencia. Porque es que a veces dentro de la misma iglesia no nos tenemos paciencia. Pero debemos tener esa paciencia que Jesús ha tenido con nosotros, amados. Esa misma paciencia que el Señor ha tenido contigo es la misma paciencia que tú debes tener con tu prójimo. No solo con el esposo o con la esposa, con el prójimo, amados. Jesús formó a sus discípulos a través de un ejemplo de fe. ¿Saben por qué Jesús tuvo un ejemplo de fe? Porque nosotros, amados, vemos a las personas tal y como son. Es más, ni siquiera tal y como son. De una vez la vemos y sin conocerla ya vamos haciendo un prejuicio o una etiqueta de alguien solamente por cómo se viste, por cómo habla, por cómo tiene pelo, por si tiene o no tiene tatuajes o por cómo se viste. Nosotros tenemos ese gran defecto, amados. No se me distraigan, que juzgamos a la gente por las apariencias, amados. Pero Jesús fue un ejemplo de fe porque Él no veía a un pescador, porque Él no veía a un recaudador de impuestos, porque Él veía a un hombre y a un grupo de hombres imperfectos con un corazón dispuestos a cambiar la historia del Evangelio.
Porque Jesús no veía a un pescador fracasado, a un ladrón mañoso. Él veía a un grupo de valientes que iban a trastornar el mundo. Mi pregunta es, ¿tú puedes ver a las personas que tienes a tu lado como Jesús las ve? Es una virtud, una cualidad que tenemos que pedirle a Dios que nos dé para que nosotros podamos ver a las personas no como son, sino como Jesús las ve, amados. Que nosotros podamos ver a todas las personas de la congregación, de la iglesia, no como tú las ves en tu prejuicio humano, sino como realmente son en esencia para Cristo. Porque en cada una de las personas que hay en este lugar hay un potencial. Hay un hombre y una mujer que tal vez aún en ese proceso que está atravesando en su vida no vemos el liderazgo espiritual, no vemos el potencial de sus dones y sus talentos, porque tal vez es muy tímido, porque tal vez tiene una herida en su corazón, pero nosotros debemos poder ver en lo espiritual como Jesús ve a las personas, con sus virtudes, con sus valores, esperando siempre lo mejor de los demás. Así esas personas te fallen, tú siempre debes esperar lo mejor de los demás. O pregúntenle a Jesús, ¿qué hizo con Judas? Cuando lo entregó, le dijo: Judas, amigo, ¿con un beso me entregas? Y lo perdonó, pero Judas no se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera perdonado. Como Pedro, que lo negó 3 veces, pero Jesús le perdonó, porque tuvo un arrepentimiento. ¿Qué hizo Jesús, amados? ¿Me regalan piano, porfa? Les mostró cómo se hacían los discípulos. Jesús les mostró cómo ganar esos discípulos, con su propio ejemplo, con su propia vida, con amor, con compasión, con paciencia, con fe, con perseverancia. Jesús los hizo que ellos le acompañaran para mostrarle cómo se hacían las cosas. Él los llevó y les dijo: mira, esto se hace así. ¿Ves cómo yo liberto? ¿Ves la compasión que tengo con la samaritana de ir a buscarla en medio del desierto? Eso mismo que yo hice es lo mismo que ustedes van a hacer. Él dio su ejemplo, porque Él les mostró por medio de su vida esa compasión que ellos debían tener. Y en la Biblia vemos en el libro de los Hechos a un Jesús que ya no estaba, pero estaba impreso en sus discípulos, porque Él entendió, Él siempre supo la importancia que es tener y dejar un legado espiritual, amados. Porque un día tú ya no vas a estar aquí en esta iglesia. Un día Dios te va a promover, te va a llevar a otra nación, o tal vez tú vas a estar abriendo otra iglesia, o tal vez tú vas a estar en otra ciudad. ¿Y dónde está tu legado espiritual? ¿Dónde está tu legado espiritual? ¿Dónde están tus hijos espirituales? ¿Qué están haciendo? ¿Estás edificando, levantando, preparando líderes espirituales, hijos? Porque cuando nosotros entendemos el compromiso, la responsabilidad que es, que eso que nosotros tenemos debemos impartirlo, enseñarlo, dejarlo, para que cuando tú ya no estés, pueda otra generación levantar la antorcha como lo hizo Josué con Moisés. Entonces tú entiendes la importancia que es discipular, preparar, acompañar, levantar, amar al que se cae 1000 veces y al que nunca se cae. Esto es una cuestión de amor, amados. Esto no se hace por imposición. Esto no se hace por el libro Cartilla 1, lección 4. Esto se hace por amor, amados. No por amor a unos pastores, porque los pastores son imperfectos igual que usted. Esto se hace por amor a Dios, porque cuando usted fue salvado, fue rescatado, fue redimido, usted entiende que usted no está en esta vida para tener una casa bonita y un carro último modelo. Usted entiende que usted está aquí con una asignación, con
legado que usted también tiene que dejar. No solo los pastores, tú también eres llamado a dejar ese legado en otras personas. Ahora es tu turno, se llama este mensaje. Y me encanta porque lo vi en el tatuaje tuyo, Caleb. Tú tienes tatuado en tu brazo, ahora es tu turno. Y esa frase siempre me encantó. Porque Dios hoy te está diciendo, ahora es tu turno. Porque nosotros nos sentamos en la silla esperando que el pastor y la pastora y los líderes hagan las cosas. Es que a ellos les toca. No, es que a mí no me toca. Yo lo hago porque amo a Dios, porque amo la obra de Dios, no porque me toca, amados. Lo hago con la motivación correcta, que es por amor. Ahora te toca a ti, amado. Ahora te toca a ti. Arremangarte las mangas, ponerte la camiseta 10 y impartir eso que tú ya recibiste de Cristo en tu vida. Y reunirte con tus discípulos. No es una jartera, no es, ay, me toca este mes ahora reunirme en mi casa con... No. Compartir con tus discípulos es una bendición, amados. Es una bendición poder estar juntos, no solamente los domingos compartiendo después del servicio un almuerzo delicioso, como siempre lo hacemos con el pastor y ustedes. Muchas veces estamos rendidos, yo no sé si ustedes se dan cuenta, estamos agotados, pero decimos, vamos a almorzar con ellos. Estamos que no podemos, pero vamos. Y después de almorzar nos vamos a descansar, pero estamos agotados. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Porque nos toca? No, lo hacemos por amor. Porque nosotros entendimos que el compartir hace parte del discipulado. Que el que yo me siente a tu lado y te pregunte, hola, ¿cómo te ha ido? ¿Y qué va? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Y cómo va tu trabajo? Bueno, ¿y qué pasó finalmente? ¿Qué ha pasado con la salud de tu mamita, de tu papi? Bueno, y que eso hace parte del discipulado. Se llama compartir. Una de las columnas de redención es compartir el amor de Dios. Y ese amor se transmite por medio del compartir. Se transmite cuando tú entiendes que de una manera personal, cuando tú compartes con otras personas, valga la redundancia, tú estás discipulando. Porque hay algo muy poderoso que discipula. No solamente son las cartillas, no solamente es la cartilla del discipulado. Eso no discipula tanto como cuando tú te sientes amado y amada por alguien. Cuando tú te sientes realmente amado, acogido, perdonado, redimido, ese es el discipulado más efectivo, ¿saben? El amor. El amor es el discipulado más efectivo. Y cuando tú sientes que eres amado, a pesar de que la embarras, porque todos la embarramos, entiendes que haces parte de una familia, de la familia de Dios. Y hay algo hermoso. Y Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Es tan hermoso saber que fuimos elegidos por Dios, amados. Es tan maravilloso saber que tú y yo fuimos escogidos por Dios, que fuimos elegidos, apartados desde la eternidad. Y no importa cuántas veces tropieces, cuántas veces te apartes del Señor, cuántas veces te equivoques, eso no te define delante de Dios. Fuiste escogido y apartado con un propósito muy grande y muy valioso para Dios. Y es que tu vida sea un instrumento en las manos del Señor. Tu vida, amado, tu vida es un instrumento poderoso en las manos del Señor. Y no tienes que tener una vida perfecta o un testimonio perfecto para ser alguien que alcanza a otro y lo acompaña en su proceso. Simplemente tienes que ser alguien que ama a las personas como Cristo las ama. Porque si somos hijos de Dios, nos tenemos que parecer a nuestro papá. Y nuestro papá ama. Envió a su único
hijo a morir por ti, porque te ama tanto, eres tan importante, que sacrificó su mayor tesoro. Y miren, yo soy mamá de una sola hija, y yo nunca le diría a Sara: ve y muere por ellos. Perdónme que se los diga, nunca lo haría, pero Dios lo hizo, porque tú vales la vida de su hijo. Y tú tienes que hacer algo con esa verdad. Tú tienes que hacer algo. Tú no te puedes quedar con esa verdad guardada en tu corazón. Tú tienes que hacer algo con eso que tú recibiste. Y lo mínimo, amados, que podemos hacer es, con ese amor de hijos que hemos recibido del Padre, llevarle a otros ese amor y ese perdón que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, amados. Dejar un legado en esas personas, amados. Pero no todo es como: uy, nos toca hacer esto, y uy, Dios mío. No. Los hijos tenemos que aprender a depender completamente del Padre para todo lo que vayamos a hacer. Esto que el Señor nos ha dicho que hagamos no depende de tus fuerzas, no depende de qué tan hablador seas, o tan carismático, o no depende de ti, de tus fuerzas, de tus capacidades. Depende de Dios. Cuando tú aprendes a depender completamente del Señor, Mateo 6:33, y cuando nosotros aprendemos a que la prioridad ya no va a ser lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, mi papá, y quiero ser un hijo obediente, cumplimos y hacemos Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo será añadido. Y todo lo demás, tus sueños, tus anhelos, tus necesidades económicas, todo, amados, todo lo demás, cuando ponemos a Dios en primer lugar y amamos a nuestro prójimo como hijos de Dios, entonces todo os será añadido. Hay una recompensa, a pesar de que yo sé que tú no lo haces por una recompensa. Dios nos va a recompensar cuando pongamos en acción, cuando empecemos a caminar en esa dimensión de hijos, en esa dimensión del amor, de llevar a alguien más eso que yo tengo, ese acompañamiento. Tu vida va a empezar a ver respuestas, porque nosotros hemos puesto las prioridades de nuestra vida al revés, amados. Hemos puesto primero nuestro trabajo, y cuando yo supla todas mis necesidades, entonces Dios. Pero la Escritura dice que no es así el orden de las cosas. La Escritura dice en Mateo 6:33: primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán como resultado de esa prioridad que has puesto en tu vida. Amén. Las personas no van a saber que eres un hijo de Dios porque te ven levantándote todos los domingos para la iglesia. Tu vecino no va a saber que tú eres cristiano porque a las 10 de la mañana el vecino se levanta y se va para la iglesia. Las personas van a comenzar a saber que somos hijos de Dios por medio del amor que tú tienes para ellos. Y nosotros queremos que nos ame la gente. Es delicioso que nos ame la gente, que nos ponga me gusta, like, un seguidor. ¡Uy! ¡Qué delicia! Gente que ni siquiera muchas veces conocemos. Preocupémonos, amados, por la gente que tenemos a nuestro alrededor. Sea uno, sean dos, sean tres, sean miles, para que por medio de nuestra vida la gente pueda reconocer a un hijo auténtico de Dios, a un hijo que vive como hijo, que ama como hijo, que acompaña como hijo, que muestra la gracia y el amor de Dios que ha recibido en su vida para los demás.
y que se preocupa por dejar un legado en otras personas, y que esas personas que han recibido ese legado siguen dejando legado en otras personas. De eso se trata, amados. De eso se trata, ser un hijo de Dios, que nació para adorar. Amén, gloria a Dios. Nacimos para adorar, fuimos creados para adorar, pero las cosas no se quedan ahí en la adoración. Un hijo que ama, obedece y hace lo que el Padre le mandó hacer, así como Jesús lo hizo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y me fascina la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque la primera persona confrontada con esta palabra soy yo. Esta palabra no es de aquí para allá, esta palabra es de aquí para acá. Y cuando yo recibo la palabra y soy reargüida por la palabra, puedo impartir la palabra, porque esa palabra habló primero a mi vida. El desafío es, amados, el desafío es que realmente tú puedas empezar a vivir, a hacer, a determinarte a ser un verdadero hijo de Dios. Y como resultado de esa paternidad vas a amar a tu prójimo, a llevar ese legado espiritual por amor de tu Padre. Amén. Denle el aplauso al Señor. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Creo que aquí ya estamos todos medio sanos, ¿no? Los que necesitan el evangelio, el mensaje de amor, salvación y perdón, son los enfermos que están afuera de esta iglesia, que están afuera de estas 4 paredes. Allá afuera es donde están los enfermos. La pregunta es: ¿tú quieres ser de ese que va donde están los enfermos del alma para llevar el mensaje y ser ese instrumento de amor para sanar esos enfermos? ¿Por qué tan serios, amados? No les veo alegría en su corazón. Es un privilegio, amados. Servirle al Señor, ser escogidos por Dios, es un privilegio, amados. Es algo que nos debe dar gozo, es algo que nos debe dar contentamiento, es algo que nos debe hacer sentir muy valiosos, porque no todos tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios, y tú eres una hija y un hijo de Dios. Amén. Me pareció súper tierna esa imagen que hizo el pastor, porque ustedes y nosotros somos esos pequeñitos revestidos de Cristo, escondidos en Cristo, apartados por Cristo, para ser esos pequeños héroes anónimos en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de malas noticias. Tú eres ese héroe anónimo, pero conocido en los cielos por Dios, que está llevando luz, vida, esperanza para miles de personas. Y si tú todavía no lo estás haciendo, pellízcate, actívate en tu asignación, porque no puedes dejar pasar más tu vida sin hacer algo para Dios, y venir a la iglesia, y venir y que no pase nada. Es el momento, amados, es el momentum en que tu vida tiene que pasar un pasado, dejar ese pasado y empezar a activarte en lo que Dios dice que eres para este tiempo, amados. Es tiempo Maranata, que quiere decir Jesús viene pronto. Amén. Jesús viene pronto. Si eres pastor, actívate, porque sabemos, percibimos, somos espirituales, que los tiempos para esta nación
cada día van a ser más difíciles. Y oramos, intercedemos por el gobierno, gloria a Dios, amén. Miremos las escrituras, miremos Mateo 24 y comencemos a avanzar a pasos agigantados para extender el reino de Dios, para ser discípulos en las naciones, para abrir la brecha, la obra, el lugar, para que muchos puedan ser alcanzados y esos discípulos hagan más discípulos y esos hijos liberten, sanen, levanten a otros que están cautivos, atados, deprimidos. Amén, amados. Tenemos un gran desafío, pero qué hermoso es poder vivir con un propósito para Cristo. Qué hermoso es que el día que tú te mueras puedas decir delante de Dios: Señor, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, Señor, gracias, hice lo que tenía que hacer para ti, Señor. Que nuestra vida, amados, tenga un propósito en Cristo de verdad. Ahora es tu turno. Ahora es tu turno. Es tu turno, amado. Pongámonos de pie, amados. Padre, hoy oro en el nombre poderoso de Jesús para que esta iglesia, Señor, se levante para darte gloria y honra, Señor, como hijos. Esos hijos que han entendido que tienen una identidad, un sello. Esos hijos que son apartados para ti, Señor. Esos hijos que entienden que tienen un propósito más grande que ellos mismos, Señor. Esos hijos que entienden que este es el tiempo, porque tal vez no haya mucho tiempo más adelante que perder para poder llevar ese amor que hemos recibido como hijos a otros, para dejar un legado eterno, Señor. No una herencia corruptible que se acabe, que perezca, sino una herencia eterna, incorruptible, para que muchas personas puedan conocer de ti como nosotros conocemos de ti, Señor. Hoy oro en el nombre poderoso de Jesús para que podamos volver nuevamente, Señor, a poner nuestros ojos y nuestra prioridad en ti, Señor. No en mi trabajo, no en mi familia, no en mis prioridades, en las prioridades tuyas, Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Padre, ayúdanos a vivir una vida consagrada, una vida de santidad práctica, una vida donde podamos amar como tú nos amas, Señor, y podamos vencer contigo, Señor, la adversidad, las pruebas, porque tú estás con nosotros, porque tú vas delante de nosotros como gigante vencedor, porque cualquiera que sea la prueba que estemos atravesando, Señor, tú vas delante de nosotros como gigante vencedor. Y la prueba no te va a derribar, la prueba te va a fortalecer, la prueba te va a levantar, la prueba te va a enseñar a conocer quién es un Dios de milagros, quién es un Padre que no te abandona, quién es un Padre que te levanta, que te sustenta, que te prepara, que te transforma, amado. Hoy bendigo esta casa en el nombre de Jesús y oro para que tú pongas ese fuego irresistible, Señor, que pusiste en Jeremías. Un fuego que traté de soportarlo y no pude, dijo Jeremías. Y traté de callarlo, pero no pude. Ese fuego, Señor, hoy te suplico que tú lo pongas en cada uno de nosotros para poder hacer lo que tenemos que hacer para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, amados. Dios los bendiga.
Puede tomar asiento, por favor. Muchas gracias, Susi, por ese lindo piano. Quiero saludar a las personas que nos acompañan por primera vez. Levanta tu mano si vienes a esta casa por primera vez. Queremos saludarte. Bienvenido, bienvenidas, bienvenidas. Quiero invitarlos a que pasen con José y con